Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigas y amigos. Estamos empezando el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Les habla su amigo y servidor Javier Segura. Estamos estudiando la lección número 3, que se titula Jesús, el Hijo Prometido. Y para memorizar, estamos repitiendo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, versículos 2 y 3. Oramos. Nuestro amante Padre Celestial, gloria y alabanza y adoración sean dadas a ti, porque tú eres el creador de los cielos, de la tierra y el mar. Tú eres Dios grande en amor, en bondad y en poder. Cada alma que mira a ti es estimulada y animada a confiar y a depender de ti. Nuestros seres terrenales, como nuestra vida espiritual, dependen de ti, y por ello te alabamos y reconocemos y agradecemos. Nuestro buen Dios, a ti queremos dirigir nuestras súplicas para implorarte que tome nuestros corazones, toma nuestras vidas, Dios mío, nuestro Dios, toma nuestro ser, poséenos. Te ofrecemos nuestro corazón porque te elegimos a ti como nuestro Dios. Este día queremos encomendarlos a ti. Queremos suplicarte que tomes el control de nuestras vidas y posea el dominio de nuestro ser. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias porque al estudiar tu palabra solicitamos tu Espíritu Santo para que grabe tus verdades, revelándola a nuestras mentes y corazones, para que con ella podamos honrarte, glorificarte en todo. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por tu magnífica obra hecha en Cristo Jesús para nuestro favor y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy, viernes 14 de enero del año 2022, estamos estudiando, dando inicio al estudio de la sección de hoy. Al venir Jesús a esta tierra, cumplió el propósito de revelarnos a Dios. Como Él es Dios, combinó su divinidad con humanidad, y de esa manera, a través de la forma humana, Dios pudo darse a conocer mejor, a fin de que podamos conocer, entender y valorar su carácter de amor, su pureza y santidad, y así podamos confiar en Él y obedecer sus mandamientos. Como hombre, Jesús vino a ponerse al frente de la familia humana. Jesús fue prometido a Adán, a Abraham y a David para, como hijo, miembro de la familia humana, vino a colocarse en el lugar que Adán perdió por el pecado,
Por su incredulidad y desobediencia, Adán perdió el derecho de ser la cabeza, de ser el líder de la familia humana. Jesús vino justamente a colocarse en esa misma posición para lograr en nuestro favor el propósito divino. En Génesis 1, 26 al 28 nos dice el Señor el propósito por el cual el hombre fue creado. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y mujer lo creó. Y los bendijo Dios, le dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito del hombre es llevar la imagen de Dios en su vida, en su ser, en su carácter, no solamente en su aspecto físico y mental, sino también en su carácter. El propósito de Dios al crear al hombre es que reflejemos su imagen, que seamos semejantes a Él en pureza, santidad. Y en el Salmo 8 encontramos otra declaración que nos señala el propósito para el cual el hombre fue creado. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso: ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste Señor de las obras de tus manos. Todo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, juntos con las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto surca las sendas del mar. El hombre fue creado a la imagen de Dios y también fue hecho por Dios el administrador de las cosas de Dios. El Señor puso a la familia humana a la cabeza de su creación en este planeta y se lo entregó como quien entrega un capital para ser administrado. Todas las cosas animadas e inanimadas de este planeta era deber del hombre administrarlo como coayudante, coadministrador con Dios. Ese era el doble papel del hombre: revelar a Dios, representar a Dios en su carácter, ser semejante a Cristo, y no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual y moral. Y debía ser también el co-gobernante, el co-administrador de las cosas que Dios había creado en este mundo. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, abarca toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oramos para pedir ayuda con que resistir a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Deseado de todas las gentes, página 90 y 91. Hemos estado repitiendo que el centro de la religión no es nuestro esfuerzo por ser fiel a Dios.
Es la obra que Dios ha hecho en Cristo y en Cristo crucificado, en Cristo resucitado, en Cristo glorificado, en Cristo vuelto nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, nuestro intercesor en el santuario del cielo. Lo que Cristo es y llegó a ser. Todas sus obras revelan su amor, su pureza, su poder, su gracia salvadora y su carácter santo, justo, puro y recto. Y todo ello, todo ese cúmulo de conocimiento estimula la fe que guía al alma al arrepentimiento, a la justificación, a la conversión y finalmente a una obediencia santificadora cada día, experimentando regularmente esta obra de arrepentimiento, perdón, conversión y santificación. El alma se va asemejando, transformándose a la imagen de Dios, que fue el propósito inicial, primigenio, que Dios había concebido, según hemos visto en Génesis 1:26 al 28 y Salmos 8:3 al 8. El propósito de Dios es que alcancemos la semejanza con Él, pero nuestro esfuerzo por lograrlo no es el centro de nuestra religión. Pasemos a la pregunta para dialogar. Dice la primera: hemos aprendido que una mejor comprensión de las palabras y las acciones de Jesús nos ayuda a entender mejor a Dios el Padre. ¿De qué manera práctica enriquece tu relación con el Padre el hecho de comprender mejor la naturaleza de Jesús? Pues lo que hemos estado diciendo es que esa es nuestra religión, la religión cristiana, la religión bíblica, la religión de Jesús y los apóstoles, de los patriarcas y profetas, es Cristo, lo que Él hizo para revelar al Padre, para revelar su carácter y su pureza. Eso estimula la fe, estimula confianza en Dios, y cuando el alma cree en Cristo, se le entrega, se le ofrece, se le rinde, y cuando el alma está rendida, Dios puede obrar, conmoviendo el corazón, atrayéndolo con su amor y pureza, conmoviendo la conciencia endurecida, petrificada por el egoísmo y todo tipo de maldad. Y el corazón comienza a sentir su culpa, a sentir su mal, ve su indignidad, su bajeza, su flaqueza, y comprende que solamente Cristo y su gracia le es viable el sostenerse delante de un Dios santo y puro, que solamente por Cristo y su sangre puede el alma ponerse en comunión con Dios, y desecha entonces todo orgullo, toda suficiencia y justicia propia, y se ampara solo en lo que Dios hizo por él, porque de hecho es lo único que vale. Lo que podemos hacer no sirve para nada ante los ojos de Dios. Somos incapaces de ponernos en armonía con Dios, y somos incapaces por nosotros mismos obedecer a Dios y servirle, agradándole en todo. Por eso que el propósito de Jesús al venir como hombre a esta tierra fue revelar a Dios, revelar su carácter puro y santo y su amor redentor, su gracia siempre perdonadora que no rechaza a ningún alma, por muy pecadora que sea, para levantarla del pecado, para separarla del mal y reivindicarla en relación íntima y estrecha con Él mismo. Por eso es importante que dediquemos tiempo a contemplar el amor, el poder, la gracia y la sabiduría divina, manifestada en todas las Escrituras, pero especialmente en la vida y obra de Cristo, desde Belén hasta la cruz del Calvario, pasando por el Getsemaní, el desierto de la tentación, pasando por verlo al lado de la cama del enfermo, contemplar esa obra de Cristo inspira fe, y la fe en Él hace que Él obre en nosotros
contrición, humillación, arrepentimiento. Él se encarga de que el corazón aborrezca el pecado y ame la justicia, que el corazón se contrite y se humille y se arrepiente si le damos acceso a nuestra vida por la fe. Por eso es esencial verlo, por eso es esencial pasar tiempo analizando y contemplando la vida, la naturaleza y la obra de Cristo. La segunda pregunta dice: aprendimos que la forma en que Dios habló y trató a Jesús es la forma en que quiere hablarnos y tratarnos a nosotros. ¿Qué nos dice esto sobre cómo nosotros debemos tratar a los demás? Cuando experimentamos por la fe lo que acabamos de hablar del arrepentimiento, vemos la enormidad de nuestra maldad, vemos lo inútil que somos, lo indignos que somos ante los ojos santos de Dios, y que no obstante a nuestra maldad, Dios se dio a sí mismo en la persona de su Hijo para redimirnos y salvarnos y aceptarnos tal como somos, y con su gracia librarnos del pecado. Tenemos una consideración diferente hacia quienes nos rodean y pecan. Al estar libre del orgullo, al verse quebrantado el orgullo y la suficiencia propia, vemos cómo hemos sido tratados, entonces comprendemos cómo debemos tratar a los demás. El esfuerzo por ser empáticos con el otro pasa por la experiencia de uno mismo, comprender cuál es la situación de uno. Nunca vamos a apreciar a los que yerran a nuestro alrededor, y tendremos consideración y cortesía, paciencia y benignidad con los que yerran, si no nos vemos a nosotros mismos como somos en realidad, como Dios nos ve, que somos indignos y pecadores, y vemos cómo Dios nos trata a pesar de ello. Entonces trataremos a los demás con cortesía, con amabilidad, como Dios nos trata a nosotros. Con nuestras flaquezas y debilidades, Dios se comporta amable, bondadoso y paciente. Así también trataremos a los demás con paciencia, con bondad, con consideración, pensando que los demás son superiores a nosotros mismos. La tercera pregunta dice: antes de pasar a la tercera, quiero recalcar esto. No sé si ustedes siguen viendo, si ven lo importante de dedicar tiempo a contemplar, a experimentar la obra de Cristo en nuestro favor, pero sin nosotros. La redención es una obra solo de Dios. Nosotros solo la aceptamos. Lo único que hacemos es desearla y echar mano de ella. Si tú la aceptas, si tú la crees, esta obra bendita se hace, pero nosotros no podemos lograr nada por nosotros, sino solo lo que Dios ha hecho en Cristo. La 3 dice: reflexiona en la importancia de la divinidad eterna de Cristo. ¿Qué podemos? Vamos a ver, hemos visto que Jesús es eterno, es divino, de la misma sustancia, de la misma materia, del mismo ser que el Padre. Es eterno, inmortal y todopoderoso, creador de todo lo que hay. Jesús no tiene un principio ni tendrá nunca un final. Su divinidad es igual a la del Padre. Y con el Padre es el creador de todo lo que hay, sean cosas visibles o invisibles, sean todo tipo de poder. Es Cristo el autor y el dueño de todo. Habiendo hecho esa simple reflexión, hacemos la pregunta: ¿qué perdemos si creemos que Jesús de alguna manera era un ser creado, una comprensión como nosotros, pero que fue a la cruz? Perdemos la perspectiva de ver el amor, la condescendencia, la abnegación, el altruismo de Dios, y pierde poder el mensaje de la cruz. Porque si Jesús fuese un ser creado, sea como un ángel o como un simple ser humano, no tiene el impacto en el corazón, porque ver
que al Dios que hemos ofendido es el que se ofreció para reconciliarnos con Él mismo. El Dios ofendido es el que hizo todo para reconciliarnos con Él, con sí mismo. Él fue el que corrió con todos los peligros y los gastos para ponernos en relación íntima y personal con Él. Eso impacta, dedicar tiempo con oración, contemplar eso, impacta el corazón. Si vemos a Cristo como se revela en las Escrituras, como Dios eterno e inmortal, pero si lo reducimos a un ser creado, ya sea un ángel o un simple ser humano, pierde el poder, porque la cruz de Cristo tiene el poder, porque fue Dios mismo combinado con humanidad que se rindió en la cruz para que su humanidad en nuestro lugar padeciese, y Él corría el peligro de perderse, de quedar excluido de la compañía de su Padre. Solamente cuando vemos la divinidad gloriosa de Cristo, su inmortalidad, es que esto cobra valor e importancia. Compara este pensamiento con la realidad de que Cristo era el Dios eterno y Él mismo fue a la cruz. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos ideas? Pues lo que acabamos de decir. Es distinto y superior la experiencia cuando consideramos a Jesús como se revela en las Escrituras, el creador de todo, el eterno, el inmortal, el que no tiene inicio ni tendrá final ni cambia. Todo lo que es sujeto, todo lo que es creado, está sujeto a variar, a ser modificado, pero Jesús está por encima de eso, y por eso Él no cambia, Él se mantiene igual. Eso es característica de la divinidad, el contemplarlo como Dios, y no obstante, haciéndose hombre, vemos la abnegación. Al ver la grandeza de Jesús como Dios y Creador, y ver que Él consintió en hacerse hombre, en la cual no tenía ni dónde recostar su cabeza, vamos comprendiendo poco a poco la abnegación, la bondad, la humildad y la mansedumbre de este ser tan grande. Jesús como Dios es un ser grandísimo, y sin embargo se hizo nada al hacerse ser humano. Eso indica su bondad, su afán por salvarte a ti y a mí, por redimirnos. Lo llevó a abandonarlo todo en el cielo para venir a hacerse un ser humano y sufrir humillaciones, desprecio, odio, persecución, rencor, y sufrir por ti y por mí la ira de Dios por nuestros pecados, padeciendo enormemente por nuestras transgresiones, sufriendo una muerte ignominiosa. Al contemplar eso, nuestros corazones se conmueven, nuestro ser entero comprende su indignidad y ve por contraste la santidad de Dios y su amor, y el corazón humano entonces comienza a aborrecerse y a amar a aquel que lo amó primero, y la fe se aferra a Cristo y solo se ampara en Él y depende de Él. Esa es la vida eterna, eso es tener comunión con Dios. Otra cosa que no sea eso no desarrolla en el corazón ni empatía a Dios para servirle, ni empatía al ser humano para servir a nuestros semejantes. Y entonces muchos de los que profesan la religión de Cristo son duros, egoístas, severos, sin cortesía cristiana. Y no nos sorprende que la religión se degenere en un legalismo, un formalismo espantoso y terrible, que lo que hace es alejar a las almas de Dios en vez de acercarla. Sin embargo, en cambio, mejor dicho, cuando contemplamos la cruz de Cristo, vemos su naturaleza divina y cómo se humilló al tomar nuestra naturaleza pecaminosa, y ver cómo vivió y murió por nosotros, cómo sirvió a sus semejantes. La fe, el amor, la devoción, la entrega del corazón
se hace y es un deleite servir y honrar y obedecer a aquel que nos amó primero y lo dio todo en el cielo y se entregó por completo en esta tierra. Solo cuando vislumbramos a Cristo como Dios y como hombre, como creador y como criatura, es que estas cosas comienzan a cobrar sentido y valor. La número 4 dice, en clase, dialoguen acerca de dar gloria a Dios. Lean Apocalipsis 14:7, que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida dar gloria a Dios forma parte de la verdad presente y del mensaje de los tres ángeles? La gloria a Dios es la obediencia. No es solamente decirlo con la boca. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús en Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. Eso es la gloria de Dios, hacer lo que a Él le agrada, rendirle fiel obediencia. Y forma parte de la verdad presente y del mensaje del tercer ángel, porque ese es el propósito. El apóstol Pablo dice que el propósito de Dios es nuestra santificación. Y la santificación es la gloria de Dios también. Al dar gloria a Dios es darle obediencia. Y la obediencia fiel a su voluntad es la santificación. Y ese es el propósito del plan de la redención. Que demos obediencia a Dios. Porque nuestra santificación es recrear la imagen de Dios que se ha perdido por el pecado. Por la incredulidad hemos pecado en cultivar el orgullo, el egoísmo, la incredulidad, la rebelión, todo tipo de maldad. Y eso ha borrado la imagen de Dios en nuestras vidas y ha reducido nuestro ser. Pero mediante la fe en Cristo podemos rendirle gloria a Dios, es decir, podemos obedecerle. Y esa obediencia a Dios es la santificación. Y la santificación es la recreación, restaurar la imagen de Dios que por el pecado se ha perdido, pero que por la fe en Cristo, por la fe en su sangre, en su justicia y en su gracia, se puede restaurar. Si llegamos a ser mansos y humildes, bondadosos, abnegados, honestos, desinteresados, justos, honestos y toda suerte de virtudes del fruto del Espíritu, llegamos así a reconstruir la imagen de Dios en nosotros. Y no hay nada más que glorifique a Dios que eso, que sus hijos e hijas que Él ha creado por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario puedan obedecer su ley y restaurarse en ellos su carácter, que Él al vernos se vea como en un espejo, al vernos no vea al egoísta y al envidioso y al rencoroso, sino a uno semejante a Él en amor y en bondad, en humildad y mansedumbre. Pues hasta aquí el estudio, análisis y comentario de la lección. Hoy es viernes 14 de enero del año 2022. Hemos estudiado la parte especial de los viernes que se titula Para estudiar y meditar y preguntas para dialogar. La lección número 3 que estamos estudiando se titula Jesús el Hijo Prometido. Y para memorizar hemos estado repitiendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 2 y 3. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre eterno que estás en el cielo, bendito y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor nuestro. Gracias, Padre celestial, por tu Hijo amado Jesucristo. Te suplicamos, oh Dios, que por los méritos de Cristo tú puedas conmover nuestros corazones, por tu divinidad, por tu humanidad,
por tu obra y tus palabras, por tu muerte en la cruz, por tu resurrección, por tu obra mediadora en el cielo ante Dios por nosotros. Conmuévenos, muévenos también a la fe, para que nuestros corazones se conmuevan y comprendan su bajeza, su indignidad, su pecaminosidad. Oh Padre Celestial, ayúdanos a valorar y apreciar tu sacrificio bendito. Por favor, Señor, te suplicamos que nos ayude a valorar la obra que Cristo hizo para ser salvos. Ayúdanos a prestar atención a la obra que tú hiciste en Cristo, porque en ello está nuestra vida, nuestra religión, no en nuestro esfuerzo por obedecerte, que es falso, es mentira. Ayúdanos, Señor, a responderte con fe, con lealtad, con fidelidad y compromiso personal contigo. Señor, te rendimos este día. Nuestros planes quedan a tus pies para realizarlo o abandonarlos según sea tu voluntad. Somos tuyos, nos consideramos tuyos y te hemos rendido los miembros de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu, para que tú tome control de nuestro ser y nos ayude a realizar nuestras obras según tu voluntad en este día, o abandonarlos si no es para tu gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, ha sido para nosotros un placer estar otro día más con ustedes en este estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática. Hoy, 14 de enero del 2022. Les ha hablado su amigo y hermano Javier Segura, quien se despide deseándoles las más ricas bendiciones de Dios. Hasta luego.